Nosotras construimos. Nosotras construimos. ¡Nosotras construimos! Nosotras construimos, el podcast de WOCRA Mujeres, donde vamos a preguntarnos y construir en conversación qué pasa en el mundo del trabajo desde un enfoque de género. Soy Paula Martínez y este es el episodio número 5. Hoy tenemos un nuevo tema para pensar en conjunto y que es de gran relevancia e impacto en la salud de las trabajadoras y los trabajadores, y es la importancia de la identificación temprana y la prevención de los riesgos psicosociales en el mundo del trabajo como punto fundamental del trabajo seguro y saludable. Para esta ocasión nos acompañará Mauro Posada, responsable del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo de nuestra organización sindical, y también contaremos con la participación del equipo técnico del área y de compañeras y de compañeros como siempre. Como ya venimos hablando, en los últimos años, debido a múltiples transformaciones del mercado laboral y en respuesta a la situación económica, las mujeres se han insertado en actividades y oficios de nuestra industria donde generalmente predomina una mayor cantidad de varones. Como sabemos, a pesar del avance de los derechos de las mujeres durante estos últimos años, todavía persiste de manera muy marcada una diferenciación de roles de género que sitúa a mujeres y a varones de forma muy diferenciada en el trabajo y en sus condiciones, que tienen una incidencia directa en los riesgos psicosociales sumada a la carga del trabajo en el hogar. Para comenzar, le pedimos a Mauro que nos comente qué son los riesgos psicosociales y esto fue lo que nos dijo. Los riesgos psicosociales son todas aquellas condiciones que forman parte del ambiente de trabajo y pueden estar relacionados con la organización del trabajo, la realización de la tarea, entre otros. Estos riesgos pueden afectar a la salud y se llaman psicosociales, porque su primer impacto es sobre el aspecto mental y emocional de las personas, pudiendo generar casos de estrés, ansiedad, angustia e incluso causar otras enfermedades y accidentes de trabajo. Estos riesgos son frecuentes, dañando la salud laboral de las trabajadoras y de los trabajadores, y por tal motivo su detección temprana es importante. Así podemos gestionar para eliminarlos y brindar condiciones de trabajo seguras y saludables. ¿Cómo pueden impactar en la salud de trabajadoras y trabajadores? La identificación y la implementación de las medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales deben considerarse dentro de las tareas permanentes de análisis de las condiciones de trabajo, como lo hacemos habitualmente con los otros tipos de riesgos, sean químicos, ergonómicos y físicos. Es decir, una vez detectados y evaluados, hay que establecer las acciones prioritarias para eliminarlo. Y en este mismo sentido, las empresas deben realizar un seguimiento de esas medidas implementadas para verificar si fueron las adecuadas y si efectivamente el riesgo se encuentra eliminado. Bien, Mauro nos definió qué son los riesgos psicosociales y cómo pueden impactar en la salud de trabajadoras y de trabajadores. Es importante destacar que los riesgos psicosociales afectan la salud de forma importante, aunque en cada trabajador o trabajadora los efectos pueden ser diferentes y pueden encontrarse expuestos en distintas situaciones. Por ejemplo, no debemos perder de vista que son las mujeres las que mantienen su rol de cuidadoras de familia y son ellas las que más se ven afectadas con la superposición del trabajo y las tareas del hogar. Es por eso que se habla de doble jornada. Esta doble jornada, el trabajo remunerado y el trabajo del hogar, implican una doble exposición a riesgos. Tiene una fuerte repercusión sobre la salud, provoca estrés, fatiga, envejecimiento prematuro y otros trastornos. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo, como organismo especializado en fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos, ha manifestado su interés por la salud de las mujeres trabajadoras mediante convenios y recomendaciones. A continuación, escucharemos a una compañera que nos mencionará algunos de estos convenios. Podemos mencionar el convenio número 100 y la recomendación número 90 sobre la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. El convenio número 111 y la recomendación número 111 sobre la discriminación. El convenio número 156 y la recomendación número 165 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.
También el convenio número 183 y la recomendación número 191, ambos sobre protección de la maternidad. Y por último, el convenio número 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Gracias, compañera, por recordarnos los convenios de OIT relacionados a la protección y condiciones de trabajo seguras y saludables desde una mirada de género. También le preguntamos a José Mesina, integrante del equipo técnico de salud y seguridad de WOCRA, cómo pueden presentarse estos riesgos en relación al trabajo, y esto es lo que nos comentaba. Los riesgos psicosociales tienen la particularidad que las trabajadoras y los trabajadores deben poder reconocer cuando se encuentran en una situación de estas para poder actuar en consecuencia. Y generalmente muchas situaciones se naturalizan cuando en realidad estamos en presencia de este riesgo. De cómo se presentan estos riesgos en el trabajo podemos mencionar las situaciones más frecuentes. Por ejemplo, cuando hay que trabajar rápido, bajo presión o no tenemos el tiempo adecuado. Cuando tenemos que realizar una tarea y no nos capacitaron o nos falta información o esta tarea no está bien definida. Si no es clara la comunicación que tenemos con nuestro superior o mismo también hay contradicciones. Si nos encontramos trabajando, por ejemplo, también de forma aislada, y no podemos socializar, no nos podemos comunicar con nuestros compañeros y compañeras, entre otros más que podríamos enumerar. No podemos dejar pasar por alto también la falta de control o la falta de autonomía en la forma en que realizamos nuestras tareas. Muchas veces estas situaciones, sumado a los malos tratos, como mencionamos anteriormente, se naturalizan y no nos damos cuenta de que nos exponemos a riesgos psicosociales en el trabajo. Y por otra parte, cuando se dan situaciones de violencia laboral, cuando se falta el respeto, se da un trato injusto e incluso violento, se discrimina, por ejemplo cuando existe diferencia de salario por igual tarea, o mismo las trabajadoras y los trabajadores reciben diferentes tipos de acoso en el trabajo. El no tener seguridad de la continuidad laboral o contar con un trabajo precario, remuneración insuficiente, también entran dentro del grupo de los riesgos psicosociales. Bueno, José nos comentó acerca de cómo pueden presentarse los riesgos psicosociales en el trabajo y nos dio algunos ejemplos para que podamos identificar cuándo estamos pasando por una situación de estas. Ya que nos habló acerca de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sería bueno que escuchemos cómo define la OIT a estas expresiones. La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo define un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto o que causen un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género. La violencia y acoso por razón de género van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género y afectan de manera desproporcionada a las personas, incluyendo el acoso sexual. Como expresa la OIT en el convenio 190, existen diferentes tipos de violencia y acoso en el mundo del trabajo, desde la violencia física por lesiones, tanto internamente como en forma externa, por agresiones de usuarios o clientes y también agresiones verbales, y la violencia psicológica, donde podemos encontrar el acoso moral, sexual y también discriminatorio. En resumen, hay conductas que producen estos efectos y se pueden agrupar en descrédito de la capacidad laboral y malas condiciones de trabajo, aislamiento social laboral, desprestigio personal, agresiones y humillaciones. Acá incluimos el acoso sexual, la agresión física y las prácticas laborales humillantes y discriminatorias, las amenazas, entre otras que ya nos han mencionado. Bueno, ahora que ya sabemos los tipos de riesgos psicosociales y cómo se manifiestan en el mundo del trabajo, le preguntamos a nuestra compañera qué acciones de prevención deben implementar las empresas y cómo puede la acción sindical colaborar en la identificación temprana de este riesgo laboral. La acción preventiva debe ser más integradora y tener en cuenta la interacción entre las condiciones de vida y de trabajo y cómo influyen las situaciones de vulnerabilidad y desigualdad, con especial atención a la discriminación de género, los diferentes tipos de acoso y los roles que se relacionan mayormente a las mujeres en lo que respecta a las tareas y cuidados del hogar y la familia. Entre las medidas preventivas más frecuentes se debe trabajar diariamente en fomentar el apoyo entre trabajadoras y trabajadores, brindar toda la información necesaria para realizar las tareas, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, adecuar la cantidad de trabajo a la duración de la jornada, respetar los descansos establecidos en los convenios colectivos de trabajo,
Comunicar al delegado o delegada de obra cualquier situación de riesgo psicosocial. Y como delegadas y delegados sindicales, podemos concientizar a las compañeras y a los compañeros sobre estos riesgos psicosociales y también brindar las herramientas para su identificación, como también consultarles en forma confidencial si se encuentran atravesando alguna situación de este tipo para tomar conocimiento y actuar en consecuencia. Hemos llegado al final de este episodio en el que aprendimos sobre los riesgos psicosociales en el mundo del trabajo, cómo pueden presentarse para identificarlos y cuáles son las acciones de prevención para controlarlos y eliminarlos. Agradecemos al equipo de salud y seguridad de WOCRA por el aporte y la información que nos brindaron. Si recién estás llegando a este espacio y todavía no escuchaste los episodios anteriores, no te los pierdas. Podés buscarlos en nuestra web, en Spotify como Nosotras Construimos o en el canal de YouTube de WOCRA Medios. Y atención a las redes, que les vamos a ir avisando por ahí cada vez que salga un episodio nuevo. Este podcast fue desarrollado en el marco del convenio de WOCRA con la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, ICM, que es la Federación Sindical Mundial que agrupa a sindicatos libres y democráticos con miembros del sector de la construcción, que incluye materiales y los sectores de la madera y la silvicultura.